Hola a todos, me encuentro aquí con ustedes esta vez para hablarle un poco acerca de la metodología estadística referida al contraste de hipótesis. Lección 11, video 1. El objetivo será proporcionar los aspectos básicos en la toma de decisiones en base al análisis de una muestra representativa de una población. La competencia esperada es que al finalizar este video instruccional, el estudiante será capaz de establecer las hipótesis nulas y alternativas en la técnica estadística del contraste de hipótesis. La agenda que desarrollaremos en este aspecto será hablar de una introducción donde daremos la motivación a la técnica estadística del contraste de hipótesis y luego hablaremos o abordaremos los aspectos más importantes del contraste de hipótesis como tal. El objetivo principal de la recopilación y análisis de datos es encontrar un criterio objetivo para decidir un curso de acción apropiado, es decir, para poder concluir acerca de un sistema científico. Dicha conclusión no puede ser tomada por factores referidos al azar, puesto que detrás de cualquier investigación existe una población, cuya naturaleza tiene que ser analizada a través de una muestra aleatoria, para luego así concluir de forma certera. Y esto lo hacemos a través de la técnica estadística del contraste de hipótesis. Según la Real Academia Española, una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Si queremos llevar esto al plano estadístico, una hipótesis estadística no es más que una aseveración o conjetura acerca de una o más poblaciones, con la finalidad de que nosotros podamos sacar alguna consecuencia de ello. En este caso, dése en cuenta que cuando estamos hablando de poblaciones, realmente nos estamos refiriendo a los parámetros de la población. En consecuencia, las hipótesis estadísticas van referidas al valor o posible rango de valores que pueda tomar un parámetro poblacional. En base a lo expuesto, podemos afirmar que el contraste de hipótesis es una técnica estadística que suministra los argumentos necesarios para tomar una decisión adecuada entre dos hipótesis que se refieren a un valor del parámetro poblacional. Una vez definido el concepto de hipótesis estadística, podemos diferenciar los dos tipos de hipótesis que se distinguen en un contraste. Estas son hipótesis nula, la cual nulifica el efecto de la variable en estudio. También se pudiese decir ausencia de los efectos de la variable que se investiga. Por el otro lado tenemos la hipótesis alternativa, que se puede describir como variación de los valores que prevalecerían si la variable que se estudia ejerce algún efecto. En otras palabras, también pudiésemos decir que es la pregunta que debe responderse o la teoría que debe probarse. Veamos con un pequeño ejemplo cómo nosotros podemos plantear las hipótesis en función a un planteamiento que nos dan. El ejemplo dice así: en un proceso manufacturero se tiene que durante los últimos años ha arrojado una producción media de 100 unidades por hora. Se acaba de introducir en el mercado una nueva máquina para realizar este tipo de producto. Y aunque es muy cara comparada con la que está en uso, si la media de producción de la nueva máquina es más de 150 unidades por hora, su adopción daría bastantes beneficios. Veamos cómo podemos establecer las hipótesis nulas y la alternativa según este planteamiento. En este caso, la pregunta planteada es, o lo que se tiene que probar es que si la media de la producción o la producción promedio de la máquina nueva es mayor a 150 unidades, es que se puede adoptar. En ese caso, ese planteamiento o esa afirmación, que es la teoría que debe probarse, es lo que nosotros vamos a plantear en la hipótesis alternativa, que en este caso es H sub 1. Contra la hipótesis alternativa, que sería de alguna manera el complemento de lo que yo tengo planteado en el H sub 1, y en este caso sería mu menor o igual a 150. De manera que las hipótesis quedarían de la siguiente manera. La hipótesis nula, que es la que acepta la nulidad de los efectos, sería mu menor o igual a 150, que significaría que el promedio de producción del artículo con la nueva máquina es menor o menor o igual a 150 unidades por hora, contra la alternativa, que sería el complemento, y sería que mu mayor a 150, y quiere decir el promedio de producción del artículo con la nueva máquina es mayor a 150 unidades por hora. Aquí les presento un segundo ejemplo donde el planteamiento se enfoca desde otra manera. El planteamiento dice así: un productor de tomate afirma que los tomates que se producen en su finca tienen un peso promedio
de al menos 350 gramos. En este caso, cuando la afirmación incluye la igualdad, esa afirmación tal como está se va a incluir dentro de la hipótesis nula, quedando de la siguiente manera: h sub 0 mu mayor o igual a 350. Eso quiere decir, en términos del planteamiento, que el peso promedio de los tomates es de al menos de 350 gramos, contra la alternativa, que en este caso sería mu menor a 350 gramos. Si lo quiero expresar en términos del planteamiento, sería que el peso promedio de los tomates es menor a 350 gramos. Entonces, fíjense, tenemos dos casos. Cuando el primer caso, cuando el planteamiento no incluye la igualdad, ese planteamiento va a ir reflejado dentro de la hipótesis alternativa. Ahora bien, cuando el planteamiento, la teoría que debe probarse, incluye la igualdad, ese planteamiento debe formularse en la hipótesis nula. ¿Por qué se hace esto? Porque siempre la nulidad siempre va referida a la hipótesis nula, mas no tiene que ir reflejado nunca en la hipótesis alternativa. Veamos algunos conceptos básicos que tenemos que tener claro en un contraste de hipótesis. El primero de ellos se refiere a lo que es espacio paramétrico, y un espacio paramétrico es el conjunto de todos los posibles valores que puede asumir un cierto parámetro poblacional. Realmente, cuando estamos planteando una hipótesis, lo que hacemos es particionar el espacio paramétrico en dos subespacios. En este caso, en el primer ejemplo que yo les mostraba a ustedes, el espacio paramétrico serían todos los enteros mayores o iguales a 0, ¿sí? Lo que hacemos es particionar ese espacio paramétrico en dos: menores o iguales a 150 contra mayores a 150. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la clasificación de las hipótesis de acuerdo a los valores que toma. En ese sentido, tenemos que las hipótesis pueden ser simples cuando el espacio o el subespacio paramétrico contiene un solo punto, y una hipótesis compuesta cuando el subespacio paramétrico contiene más de un punto. En base a esa clasificación, nosotros podemos tener contrastes cuyas hipótesis pueden ser simples contra compuestas, como el caso que les estoy marcando acá, o compuestas contra compuestas. Es importante destacar que aunque podemos tener hipótesis simples contra compuestas o compuestas con compuestas, se recomienda que cuando estemos planteando las hipótesis estén trabajadas de maneras compuestas contra compuestas. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con este tipo de hipótesis queda determinado en su totalidad el espacio paramétrico, y cuando vayamos a hacer conclusiones podemos tener un rango permitido de valores que pueda tomar el parámetro poblacional. Por otro lado, al trabajar con una muestra que es parte de una población en estadística, estamos sujetos a cometer algún tipo de error. En el contraste de hipótesis hay dos errores que nosotros podemos cometer y se clasifican en error tipo 1 y error tipo 2. El error tipo 1 implica rechazar h sub 0 cuando ésta es cierta, y el error tipo 2 es aceptar h sub 0 cuando ésta es falsa. Bajo esos conceptos podemos llenar esta tabla de contingencia de acuerdo a los criterios. Veamos lo siguiente: no rechazar h sub 0 o aceptar h sub 0 cuando h sub 0 es cierta sería la decisión correcta. No rechazar h sub 0 cuando h sub 0 es falsa sería el error tipo 2, y nosotros lo vamos a denominar o le vamos a dar la notación de beta. Este error tipo 2 también es denominado potencia del test. Ahora, rechazar h sub 0 cuando h sub 0 es cierta, estamos incurriendo en error tipo 1, y nosotros la notación que le vamos a dar es alfa. Este error tipo 1, enmarcado con alfa, también es llamado nivel de significancia, y muchas veces o en gran parte de los contrastes que nosotros vamos a trabajar, este es un valor preconcebido o un margen de error que el investigador está consciente de que se va a cometer. Y el otro es rechazar h sub 0 cuando h sub 0 es falsa, sería la decisión correcta. Entonces, ya tenemos claro los dos o los tipos de errores que podemos incurrir. Teniendo claro, les quiero hacer énfasis que el error tipo 1, que es valor alfa, también llamado nivel de significancia, es un valor preconcebido dentro del contraste. Cuando nosotros estamos trabajando con un contraste de hipótesis, nosotros vamos a partir del supuesto de que h sub 0 es cierta, haciendo analogía cuando se enjuicia a alguna persona cualquiera. Es decir, en un juicio
para cualquier persona, se parte del hecho que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. De manera que si en el juicio se logra recolectar evidencia suficiente para lograr culparlo, entonces condenado. De lo contrario, se concluye que no existe evidencia suficiente para condenarlo. Y en este caso, en un juicio se pueden incluir en dos tipos de errores. ¿Cuáles son? Que el ciudadano sea culpable y salga inocente, o que sea inocente y quede como culpable. Tenemos que tener claro que los dos errores que les estoy marcando son graves, pudiésemos decir que uno es menos grave que el otro. Veamos, ¿cuál sería el menos grave en este caso? Sería el primer error, que sea culpable y salga inocente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se concluye acá? Como les dije anteriormente, no hay evidencia suficiente como para culparlo. Otro error, que sería el más grave, es que sea inocente y quede como culpable. En un contraste de hipótesis se parte de un supuesto similar. Nosotros, en todos los contrastes, bajamos bajo la hipótesis que H sub 0 es cierta hasta demostrar lo contrario. ¿Y cuáles son los errores que nosotros podemos cometer acá? Que H sub 0 sea falsa y sea aceptada, o que H sub 0 sea verdadera y sea rechazada. Fíjense que en este caso el error menos grave que nosotros podemos cometer es que sea falsa y se acepte, que sea verdadera y se rechace. Fíjense que en el ejemplo anterior de la producción de artículos por hora, ¿cuál es el error que nosotros pudiésemos cometer? Supongamos que la nueva máquina realmente no produce más de 150 unidades por hora y sin embargo se haga la costosa inversión para luego darnos cuenta que en realidad no produce más de 150 unidades por hora. Ese sería un error mucho más costoso que asumir que la máquina no produce las 150 unidades, no hacemos ningún tipo de inversión, pero ¿qué es lo que pasa acá? No ganamos, pero tampoco dejamos de perder. Bueno, me despido de ustedes por los momentos, dándole gracias por su atención y esperándolo para el próximo video para establecer los pasos necesarios en un contraste de hipótesis. Saludos.